por fin. Ya, a ver. Empezamos entonces, a ver, rapidito esto nada más, para que quede grabado. Ya, vamos a comenzar la semana número 5. La semana número 5 vamos a hablar sobre el tratamiento de la artritis reumatoide y el tratamiento de la osteoartritis. ¿Qué pasa si no reciben tratamiento los pacientes con estas enfermedades? Estos pacientes van a tener la deformidad a nivel de sus articulaciones. Es por eso que lo que vamos a tratar de hacer nosotros es evitar que el paciente llegue a la deformidad. ¿Y cómo vamos a evitar que llegue a la deformidad? Dando tratamiento para que la enfermedad no avance. Ojo con eso. Vamos a empezar hablando sobre el tratamiento de la artritis reumatoide. En el caso de la artritis reumatoide, el tratamiento de la artritis reumatoide se va a dividir en dos partes. Vamos a tener el tratamiento del ataque de dolor y el ataque de inflamación, es decir, vamos a dar tratamiento al paciente solamente para quitarle el dolor y la inflamación, ojo, y el segundo tipo de tratamiento es el tratamiento modificador de la enfermedad. Y se supone que en este tipo de tratamiento, modificador de la enfermedad, es un tratamiento que lo único que va a hacer es evitar que la enfermedad avance, nada más. No va a solucionar la enfermedad. Lo único que hacemos es evitar que la enfermedad avance, nada más. Entonces, cuando tengamos un paciente con artritis reumatoide, lo único que le vamos a ofrecer a este paciente son dos cosas. Tratamiento para quitarle el dolor y la inflamación, es decir, darle calmantes. Y número dos, tratamiento modificador de la enfermedad, es decir, darle medicamentos que eviten el avance de la enfermedad, evitar que la enfermedad avance por el cuerpo de la persona, nada más. En ninguno de los casos nosotros vamos a curar la artritis reumatoide. La artritis reumatoide no tiene cura. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide es una enfermedad que está relacionada con la herencia. Es una enfermedad que está relacionada con los genes. Es una enfermedad que está en el ADN. Entonces, como la enfermedad está en el ADN de la persona, nosotros no podemos curar eso, porque nosotros no vamos a poder modificar el ADN del paciente. Esa es la explicación del por qué la artritis reumatoide no tiene tratamiento curativo. Es por eso que ninguna persona con artritis reumatoide puede curarse. Es mentira. Si por ahí ustedes escuchan que están vendiendo cápsulas, ampollas para curar la artritis reumatoide, ya esa es una estafa. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide es una enfermedad genética, está en el ADN. Entonces, hasta la fecha no existe ningún producto que pueda curar el ADN de la persona. ¿Entendido? Así que tener mucho cuidado porque hay mucha gente estafadora. Muy bien. Entonces, esas son las dos formas de tratamiento. ¿Okay? Tratamiento del ataque de dolor e inflamación y el tratamiento modificador de la enfermedad. Vamos a empezar hablando del primer tratamiento. Tratamiento inicial de la artritis reumatoide. En el tratamiento inicial de la artritis reumatoide, lo que nosotros vamos a hacer es dar medicamentos que solamente calmen las molestias. ¿Okay? Medicamentos que solamente calmen las molestias. No vamos a dar medicamentos que curen, porque no existen. Solo estos medicamentos calman las molestias. Entonces, ¿cuáles son las principales molestias de la artritis? Las principales molestias de la artritis son dos: la inflamación y el dolor.
¿Inflamación de quién? De las articulaciones y el dolor de las articulaciones. Entonces se supone que eso es lo que vamos a calmar. Y vamos a calmar el dolor. Nada más. Así que calmaremos la inflamación y calmaremos el dolor. Punto. Eso nada más vamos a hacer con estos medicamentos. Ahora, ¿qué medicamentos tenemos para poder calmar el dolor y la inflamación? Para calmar el dolor y la inflamación, solamente tenemos AINES y tenemos corticoides. AINES y corticoides. Es lo único que tenemos para poder calmar la inflamación y el dolor. ¿Ok? Así que vamos a empezar a recordar un poco lo que son los AINES. En el caso de los AINES, ojo, en el caso de los AINES, nosotros los estudiamos, ojo, nosotros los estudiamos en Farmacología 1 y en esa oportunidad presentamos a este sistema que vienen a ser los derivados de el ácido araquidónico. Ojo, los derivados del ácido araquidónico. Y se supone que los derivados del ácido araquidónico eran el leucotrieno, la prostaglandina, las prostaciclinas y los tromboxanos. Así es que ustedes lo que van a hacer es ponerse a repasar cuáles eran estas sustancias y sobre todo las funciones de estas sustancias. ¿Entendido? ¿Ya? Así que se supone que este tema ya fue desarrollado, así que ustedes tienen que repasarlo. Ahora, los AINES. Los AINES se supone que vienen a ser sustancias que bloquean a la ciclooxigenasa 1 y también pueden bloquear a la ciclooxigenasa 2. Acá lo importante para este tratamiento es que desaparezca la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando desaparece la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2, va a desaparecer la inflamación. ¿Ok? Porque ustedes recordarán que la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2 es la culpable de la inflamación y también es la culpable del dolor. Entonces, al desaparecer a la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2, vamos a desaparecer en el paciente la inflamación y el dolor. De esa manera, nosotros vamos a estar controlando las molestias de la artritis. ¿Entendido? De esta manera, nosotros vamos a controlar la inflamación y el dolor que produce la artritis reumatoide. ¿Entendido? Eso en general viene a ser el mecanismo de los AINES. Ahora, los AINES se aplican en el inicio de la artritis reumatoide para reducir el dolor y la inflamación de las articulaciones. Debido a que no alteran la evolución de la enfermedad, no deben administrarse solos. ¿Qué significa eso? De que los AINES no van a modificar la enfermedad, o sea, los AINES no van a evitar que la enfermedad avance. Entonces, los AINES lo único que hacen es quitarle inflamación y dolor. Punto. Nada más. Los AINES no evitan que la enfermedad empeore. Entonces, por ese detalle, el paciente no debería de tomar solamente AINES, sino
a ese paciente deberíamos de agregarle otros fármacos que puedan controlar la enfermedad. A eso se refiere. Porque AINES solamente es calmante. Tenemos acá, y vamos recordando, porque no vaya a ser que hayan perdido sus copias, por eso les he puesto en estas diapositivas el repaso de los AINES. Ojo, y tenemos las familias. Recuerden la clasificación de los AINES. Las familias. Tenemos la primera familia, los salicilatos. La segunda familia tenemos los derivados indolacéticos. La tercera familia tenemos los derivados ariloacéticos. Siguiente familia, los derivados del ácido enólico, o también llamado oxicanes. La siguiente familia, los derivados fenematos. La siguiente familia, los coxips. Y por último, los derivados arilpropiónicos. Entonces, ¿cuántas familias son? José Luis Caguana. A ver, ¿cuántas familias he dicho? A ver, ¿quién ha estado atento? ¿Cuántas dije? 7. Efectivamente, son 7. Son 7 familias que son AINES. Antiguamente se decían que eran 8. Antiguamente. Ojo, antiguamente eran 9, perdón, 9. Pero en la actualidad ya no son 9. En la actualidad solamente son 7. ¿Por qué? Porque ¿qué familia me faltaría mencionar? A ver, ¿qué familia? Supuestamente, ¿no? Supuestamente, ¿qué familia? Las pirazolonas, muy bien. ¿Y la otra familia? ¿Qué otra familia me falta? Ya, pirazolonas 1, José Luis. ¿Alguien? ¿Alguien que ayude? ¿Cuál es la otra familia que faltaba? Ya, jóvenes. Para. Lisana, te faltó el para. Para aminofenoles. Para aminofenoles. Entonces, son 2 familias que ya no pertenecen a los AINES, ¿eh? Las pirazolonas y los para-aminofenoles. Ellos no pertenecen a los AINES. De las pirazolonas, ¿qué producto tengo de las pirazolonas? El metamisol, la famosa dipirona. Entonces, de las pirazolonas, ya no se consideran AINES. ¿Por qué? Porque las pirazolonas no te quitan la inflamación. Las pirazolonas, es decir, el metamisol, solamente te quita el dolor y te quita la fiebre. Pirazolona. Y de los paraminofenoles tenemos al paracetamol, el acetaminofén. El acetaminofén o paracetamol ya no es AINES. ¿Por qué? Porque no te quita la inflamación. El paracetamol o el acetaminofén lo único que hace es quitarte la fiebre y quitarte el dolor, nada más. El acetaminofén o paracetamol te quitan el dolor y la fiebre, nada más. ¿Entendido? Ojo, pero no te quitan la inflamación. Entonces, como no te quitan la inflamación, no pueden ser llamados AINES, porque AINES significa antiinflamatorio. Entonces, ellos dos no quitan inflamación. Por eso es lo que no pueden o no deberían ser llamados AINES. ¿Entendido? Por eso solamente nos quedamos con 7 familias. Esa es la explicación y se supone que ustedes tienen que dominar esa explicación. Y les voy comentando otro detalle.
que el mecanismo de acción del paracetamol y del metamizol ha cambiado. Ojo, el mecanismo de acción del paracetamol es bloquear a la ciclooxigenasa 3. ¿Dónde existe la ciclooxigenasa 3? La ciclooxigenasa 3 existe en el cerebro de la persona. Entonces el paracetamol puede entrar al cerebro del paciente y bloquea a la ciclooxigenasa 3 en el cerebro. Por lo tanto, desde el cerebro te quita la fiebre y te quita el dolor. Ahora, el metamizol, ¿ya?, también entra al cerebro. ¿Y qué hacen? Bloquean a la ciclooxigenasa 3. Ciclooxigenasa 3, no se olviden. Y al bloquear a la ciclooxigenasa 3, el metamizol igualito te quita el dolor desde el cerebro, da la orden para que desaparezca el dolor y también te quita la fiebre. Desde el cerebro trabaja metamizol y paracetamol. Ojo, bloqueadores de ciclooxigenasa 3. ¿Entendido? Ya, y eso recién ha salido, ¿eh? Ya, incluso todavía tiene otros mecanismos adicionales. Creo que el metamizol tiene 4 mecanismos y el paracetamol tiene 2 mecanismos, ¿ya?, que son lo nuevo, lo último de paracetamol y metamizol. Así es que, ojo. Y esto ustedes lo han llevado en tercer ciclo, cuarto ciclo, creo, ¿no? Y cuando estaban en cuarto ciclo era otra información. Cierto, pero ya cambió. Ojo, ya cambió. Y esta información no existe en ningún libro. Ojo. ¿Por qué? Porque los libros ya pasaron de moda. Los libros están escritos y luego se demoran como un año en traducir, y cuando llega a tus manos el libro ya es pasado de moda. Así que los libros ya no sirven. A menos que consigas el libro en inglés de este año, que eso sí es actual, pero todo está en inglés. Ojo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para estudiar? Siempre buscar archivos de PDF y empezar a buscar archivos, pero en PDF. Y cuando abras un archivo en PDF, tienes que ver si tiene bibliografía. ¿Tiene bibliografía? Bien, vale la pena. Eso se pone a estudiar, porque eso es lo último en las investigaciones. Ojo, entrar a internet y buscar archivos en PDF. Y con eso nos ponemos a actualizar. ¿Se dan cuenta? La farmacología es cambiante. Ojo, la farmacología cambia. Lo que vamos a estudiar ahora, de repente el próximo año ya cambió. ¿Por qué? Porque hubo nuevas técnicas de estudio, nuevas técnicas de laboratorio, y por lo tanto estudiaron mejor algo, descubrieron otra cosa, qué sé yo. Y la farmacología cambia. La farmacología cambia. Lo que nos decían de un fármaco hoy, de repente el próximo año cambia. Y así va cambiando, van apareciendo nuevos productos, van saliendo nuevos productos. Por ejemplo, se supone que ahorita está de moda, ¿qué cosa? El paracetamol en ampolla. ¿Conocen el paracetamol en ampolla? ¿Conocen o no el paracetamol en ampolla? Ahora sí. ¿No? Uy, qué vergüenza. ¿No conocen el paracetamol en ampolla? Uy, Dios mío. A ver, para que vean que soy buena gente, les voy a enseñar, ¿ya? A ver, por acá yo tengo mis clasecitas. Indometacina,
y me olvídame los campos. Un momentito. Acá está. Fíjense, estas son algunas de las presentaciones de paracetamol, que viene a ser el acetaminofén. ¿Ok? Y fíjense, han salido, acá voy a marcar, paracetamol en ampolla. Paracetamol en ampolla, fíjense, ahí está. Voy a hacer crecer la imagen. Ya, vamos primero con estos pequeños. Ya, y ahí tienen. Ahí, miren. Paracetamol en ampolla recibe el nombre de paracetamol Fresenius. Paracetamol Fresenius. Y se supone que tenemos la presentación para adulto. Presentación para adulto que trae 1 gramo de paracetamol, 1 gramo de paracetamol. Y tenemos la presentación para niños que trae medio gramo, o sea 500 miligramos para niños. Por eso acá abajito, si son curiosos, acá van a leer infant, niños, infant. ¿Okay? Ya, en cambio esto es para adultos, una ampolla entera. Es la dosis. Y se puede colocar al día 2 ampollas, cada 12 horas. Y se puede colocar, ojo, ¿por qué vía? Puede ser por vía endovenosa. Ojo, vía endovenosa. Entonces, imagínense, en mis tiempos, en mi época, solamente había paracetamol en tabletas y paracetamol en jarabe. Y de repente en la época de ustedes también. ¿Ya? Pero ahora, en la modernidad, ojo, existe paracetamol en ampollas. Y ahí les presento. Se llama paracetamol Fresenius. ¿Entendido? ¿Ya? Imagínense cuánto está el paracetamol en ampolla. Cada ampollita en genérico está costando 200 soles. 200 soles. Son 2 ampollas por día, 400 soles. Y el colmo de las clínicas en Lima, una ampollita de paracetamol en comercial están vendiéndolo a 400 soles. Una ampollita de paracetamol. ¿Y qué están haciendo en la actualidad? Hay pues el problema con los cirujanos. Por ejemplo, después de las operaciones, para que no le duela la operación al paciente, los cirujanos están indicando una ampolla de paracetamol. Y lo más gracioso, ¿qué están indicando? Paracetamol en infusión endovenosa. Infusión. ¿Por qué? Porque ha salido una presentación del paracetamol, fíjense, el frasco más grande, el paracetamol B. Brown. El paracetamol B. Brown viene en un frasco tipo el suero del cloruro de sodio. Fíjense, acá está, esto de acá, ¿ya? Y es el paracetamol B. Brown. ¿Ok? Y esto se le pone a goteo por la vena, como si fuese el frasco de suero, y así existe el paracetamol. ¿Están viendo? ¿Ya? Ahora, imagínense, si la ampollita endovenosa cuesta 200 soles, saquen su cuenta cuánto estará el frasco. ¿Ya? Y es frasco ampolla. Frasco ampolla, no es del mismo tamaño del suero de 1 litro, no, es más pequeñito, pero se pone a goteo. ¿Okay? Frasco ampolla, le dice. Entonces, esto es la moda en la actualidad. En la actualidad la moda es poner paracetamol en ampollas. ¿Dónde? En las clínicas de Lima. En Lima, en todas las clínicas están utilizando paracetamol en ampollas. ¿Por qué? Porque se supone que a los pacientes después de la operación, ¿qué teníamos en ampollas para ponerle? Ketorolaco, diclofenaco en ampolla para que no le duela su operación, ¿se acuerdan?
pero diclofenaco, ketorolaco queman el estómago. En cambio, paracetamol quema el estómago. Paracetamol quema el estómago. Díganme. No, pues por eso es lo que se ha puesto de moda las ampollas de paracetamol. ¿Entendido? Se puso de moda las ampollas de paracetamol. Así es que ojo con eso. Y creo que esto entró al mercado de Perú en septiembre, creo, septiembre del año pasado. Septiembre del año pasado, sí, o septiembre, octubre. Septiembre, octubre del año pasado, recién, paracetamol, esa es la novedad, que llegó a Perú, paracetamol en ampollas. ¿Se dan cuenta? Septiembre, octubre, por ahí ha sido, no me acuerdo bien la fecha, pero ha sido el año pasado, 2019, septiembre, octubre, por ahí fue, que entró paracetamol en ampolla. Entonces imagínense, si no estamos actualizándonos, nos van a criticar, ojo, nos van a criticar, y ustedes que son los farmacéuticos, ustedes tienen que estar con la novedad, lo ultimito, que ha aparecido, que ha salido, que está entrando al mercado. Eso ustedes tienen que estar ahí revisando. ¿Entendido? Porque si no, imagínense, va a venir alguien que sepa más que nosotros y nos quita el trabajo. Listo. Entonces recuerden, eso hay que revisar, jóvenes, hay que revisar los AINES. Dice, los pacientes con artritis reumatoide tienen un riesgo doble de sufrir complicaciones más graves como consecuencia de la ingesta de AINES. Son más susceptibles pacientes con edad avanzada e historia previa de epigastralgia o de úlcera péptica, ¿cierto? Ese es el problema ahora de usar AINES, porque en esta enfermedad lamentablemente no voy a poder usar el paracetamol. ¿Por qué? Porque el paracetamol solamente le va a quitar el dolor, pero yo en este caso quiero que le quiten el dolor y la inflamación. Ojo, el dolor y la inflamación. Eso es lo que yo quiero que le quiten a este paciente. Y lamentablemente el paracetamol solamente quita el dolor y la fiebre, ¿no? Pero no la inflamación. Entonces, lamentablemente para estos pacientes, lo único que nos queda es utilizar AINES, los AINES verdaderos. Y se supone que los AINES verdaderos van a quemar el estómago. Por eso hay que tener mucho cuidado al dar los AINES a estos pacientes, porque a veces la mayoría de casos de artritis lo tienen los ancianos. Pero también, por si acaso, recuerden que la artritis lo pueden tener incluso niños. Ojo, solamente estoy diciendo que la mayoría de pacientes son ancianos, la mayoría, pero eso no significa que todos, la mayoría son ancianos. ¿Entendido? Y se supone que estos pacientes, ¿ya? Se supone que van a estar predispuestos a que se les queme el estómago con mayor facilidad. Entonces ahí viene el problema. Ojo, el problema va a estar cuando otorgues AINES a un anciano. Por su edad avanzada, su estómago se quema más rápido. Y los AINES tienen la facilidad pues para quemar el estómago y formar úlceras. Entonces, ¿qué tienen que hacer en estos casos? En estos casos, ustedes tienen que aplicar protectores gástricos. ¿Entendido? Protectores gástricos. ¿Está claro? Ahora, en la actualidad, ¿cuál es el protector gástrico que se está utilizando? Sucralfato. Sucralfato. ¿Ok? Entonces, tú quieres proteger el estómago de esta persona, le tienes que dar sucralfato. Sucralfato. ¿Ok?
sucralfato. Y sucralfato le darás por lo menos 1 hora después de que haya tomado los AINES. ¿Entendido? Y también dale sucralfato 1 hora después de cada comida. De esa manera, el sucralfato va a proteger el estómago de estos pacientes. ¿Entendido? No, es que estamos hablando acá como protector. Si otra cosa sería que el paciente ya tenga la úlcera y vamos a dar tratamiento de la úlcera. ¿Entendido? Cuando es tratamiento de la úlcera, se supone que ya está la herida en el estómago. Entonces ahí sí le das antes. Cuando tiene la úlcera o tiene la gastritis. Tú le das antes para que proteja a la úlcera o a la gastritis. Pero en este caso se supone que no tiene úlcera o que no tiene gastritis. Ojo, se supone que no tiene. Porque si el paciente tiene úlcera o tiene gastritis, ni te atrevas a darle AINES. Porque en un error, ya, por ahí el paciente se demoró en tomar su protector o no tomó el protector, el AINES quema el estómago y si el paciente ya tiene úlcera, hasta se puede perforar la úlcera de su estómago y el paciente termina vomitando sangre. Por eso hay que tener bastante cuidado cuando usemos AINES. Jóvenes, AINES, hay que tener bastante cuidado. A veces no le damos importancia y nos mandamos a recetar a diestra y siniestra ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, ketorolaco, etc. Ojo, tengan mucho cuidado porque por ahí les puede tocar un paciente que esté con el estómago tan delicado, ojo, tan delicado su estómago que le das un AINES y lo quemaste y revienta la úlcera. Por eso hay que preguntar siempre, siempre, por más aburrido que parezca, siempre hay que preguntar si tiene úlcera, tiene gastritis, ¿ya? Y la solución, ¿cuál sería? Darle el protector gástrico, darle el protector gástrico, ¿entendido? Y si ya tiene la úlcera, hay que darle antes de la comida. Pero ¿cuál es el detalle? El detalle es de que el protector gástrico no debe de mezclarse con el AINES, porque si tú le das juntos, se anula el AINES. Es por eso que entre el AINES y el protector gástrico debe de haber por lo menos 1 hora de diferencia. Eso sí se respeta en todos los casos. ¿Entendido? Entre el AINES y el protector gástrico, 1 hora de diferencia. Nunca juntos. Porque si no, el AINES se anula. ¿Entendido? Y recuerden pues que el protector gástrico es sucralfato. Sucralfato. Ahora, ¿cuánto está el sucralfato? A ver, ustedes sí saben eso. ¿Cuánto está el sucralfato? ¿Cuánto está el sucralfato? Ya. 36, 35, 38 soles también he encontrado. Hay uno que, ¿cómo se llama? Pulserín, algo así es. Un sucralfato, algo de Pulse, no me acuerdo el nombre comercial. Ya, y lo triste es que ese jarabe, ¿ya? De sucralfato que cuesta 38, 36 soles, si tú sirves las cucharadas, ¿ya? Te alcanza una semana. Entonces a la semana vamos a gastar ¿tanto? Cuando empezó la cuarentena y comenzó el encierro, ¿ya? Yo me compré mi sucralfato, porque yo tengo gastritis, ¿ya? Yo me compré mi sucralfato por si acaso, qué tal me quema el estómago, porque no sabíamos cuánto iba a durar el encierro, ¿no? Al inicio estoy hablando del mes de marzo, llegó abril y seguía encerrado, llegó fines de abril, seguía encerrado,
y me empezó a quemar el estómago. Empecé a tomar mi sucralfato, se acabó, y de ahí como astronauta salí a buscar en la botica, ni una botica, todas las boticas cerradas, cintas de protección, parecían todo el mundo astronauta, y no conseguía yo el sucralfato, y no había sucralfato, por más que quería pagar lo que sea para que me vendan sucralfato, no había sucralfato en las boticas. ¿Ya? Eso más o menos habrá sido en mayo, fines de abril, inicios de mayo. No había sucralfato, una desgracia. Y mi estómago sin sucralfato. Entonces, como dice por ahí, un pajarito por ahí me contó algo. Y yo no le hacía caso, ¿ya? A su supuesta receta casera, no le hacía caso. Y bueno, pues yo me quedé sin sucralfato. No tenía medicamento para mi estómago y peor el estrés me estaba quemando el estómago. ¿Y qué hice? Bueno, pues dije voy a practicar, ¿no? Su receta casera. Receta casera. ¿Quién es la que me dio la receta casera? Mi hermana. Mi hermana me dio su receta casera. ¿Y cuál era su receta casera? Tomar agua de gelatina. Te compras tu sobre de gelatina, ¿ya? Y preparas. Gelatina, creo, los sobres vienen de 1 litro, 1,5 litros, ya. Preparas la gelatina con agua caliente y todo igualito, ¿no? Y tomas eso. Yo no le creía, sinceramente, porque nunca había escuchado eso. Y empecé a tomar agua de gelatina. Agua de gelatina, agua de gelatina, agua de gelatina. Santo remedio. Mi gastritis hasta ahora no me quema. Y desde el mes de mayo hasta la fecha no he comprado yo sucralfato nuevamente. Lo único que he comprado ha sido mis paquetes de gelatina hasta por gusto. Mis paquetes de gelatina, tengo gelatina hasta por gusto ahora en mi casa. Es verdad, cuando a veces la comida está un poquito condimentada, etcétera, ya agua de gelatina al toque y con mi agua de gelatina estoy. Y listo. Y hasta la fecha no he vuelto a comprar sucralfato, ¿eh? Ni sucralfato, ni tomar omeprazol, nada. Solamente agua de gelatina. Ahora, no sé si a ustedes les servirá eso, pero por si acaso, pónganlo en práctica. Ojo, pónganlo en práctica. Si por ahí ustedes están con gastritis, etcétera, a ver, una semanita toma agua, agua de gelatina y vemos qué tal te va. A ver, hagan la prueba. Yo sé que esto ustedes no lo van a recetar pues en su botica, ¿no? Porque ustedes van a perder la venta de sucralfato, pero por lo menos para ustedes, por lo menos para ustedes. Gelatina, gelatina royal, gelatina la negrita, esa gelatina. Tú no, Condori, ¿eh? Universal, ahí está, universal. Pero Condori no, porque la gelatina trae azúcar, Condori, así es que sí, tú estás castigada. Tú tienes que volver a tu 90-60-90 Condori, así es que tú estás a dieta estricta. También Condori, oye, Condori, tú te has complicado, pero terriblemente, Condori. Tanto te ha chocado que se haya ido tu tóxico. ¿Cómo ya por Condori? Tanto has sufrido. Por eso pues ha ido Condori. Bueno, no sé de más productos caseros porque sinceramente no he probado. No he probado. Así que yo también he escuchado, por ejemplo, agua de incamuña, que la incamuña es muy buena, dicen, para la gastritis, para proteger el estómago, pero sinceramente no he probado.
Entonces, si no he probado yo, no puedo decirles, ¿me entiendes? ¿Ya? Así que si ustedes lo prueban y funciona, bien, pues, bien, bien, ojo. Así que hay que probar. Por eso no, esa frase dice, ver para creer, prueba, prueba. Y si te funciona, bien. El noni, yo ni siquiera conozco el noni, te soy sincero. No sé qué será el noni. He escuchado nada más, pero ni conozco el noni. Insisto, Huiza Yeguas, no sé de dónde te conozco Huiza Yeguas. Voy a hacer memoria, Huiza Yeguas. Suena eso. Yo soy malo para recordar apellidos y nombres, pero cuando veo la cara, al toque me recuerdo todos los antecedentes. Pero me suena Huiza Yeguas, ¿de dónde te conozco? Pero es de Pichanaki, ¿no, Huiza? ¿O no? Huiza Yeguas. Pero estás volviendo a estudiar, o estás continuando normal. Ya me entró la curiosidad, Huiza Yeguas. Escuchado ese apellido. Ah, lo dejaste. Ahí está. Lo dejaste. Ya tiempito, ¿no? Siquiera un año, 2 años, o un poco más. Huiza. Bueno, está retomando, ya ves. 3 años. Entonces ya está apareciendo tu imagen en mi cerebro. Ya ves, por eso se me hacía conocido tu apellido, ya ves, Huiza. Ya ves, Luisa, por eso se me hacía conocido tu apellido. Ya ves, a todos mis alumnos los tengo registrados desde hace años. Un montón de gente que ya conozco. Ya. Muy bien, sigamos, antes que me pierda otra vez. Ya. Entonces, ojo, hay que tener cuidado con los AINES, sobre todo en los... Sí, ya me acordé, Luisa. Ya sé ya quién eres. Ya ahorita ya con eso que me has dicho que has dejado hace 3 años, ya sé quién eres, Luisa. Y más bien que estás en el virtual. ¿Ya? Eh, entonces, se supone que en el caso de los AINES hay que proteger el estómago, ¿ok? Hay que proteger el estómago del paciente. Ahora, existen también para poder quitar la inflamación al paciente los corticoides de toda la vida, corticoides. Los corticoides también trabajan en este sistema. Recuerde, los corticoides, los corticoides trabajan en este sistema, en el sistema del ácido araquidónico. Sistema del ácido araquidónico, los derivados del ácido araquidónico. Los AINES también se supone que trabajaban acá, recuerdan, ¿ya? Y los corticoides también trabajan en este sistema, pero el mecanismo de acción de los corticoides es distinto. Y eso es lo que quiero que recuerden. A ver, ¿cómo trabajan los corticoides? Los corticoides, fíjense, los corticoides lo que van a hacer es atacar a la fosfolipasa A2. Los corticoides atacan a la fosfolipasa A2. ¿Ok? Corticoides atacan a la fosfolipasa A2.
Los corticoides, entonces fíjense el gráfico, los corticoides lo que están haciendo es bloquear a la enzima llamada fosfolipasa A2. Cuando se bloquea la enzima fosfolipasa A2, ¿qué va a suceder? Desaparece el ácido araquidónico. Desaparece el ácido araquidónico. ¿Ok? Desaparece el ácido araquidónico. Al desaparecer el ácido araquidónico, ¿qué sucede? No hay ácido araquidónico, por lo tanto van a desaparecer todos los derivados del ácido araquidónico. Por eso no sé si ustedes ahí estarán notando, yo el nombre de ácido araquidónico lo he puesto con un color medio plomo, como para simular que ya no existe, ¿okay? Como que está desapareciendo. Por eso de repente ustedes van a ver por su sistema, de repente está medio borroso. Justo, eso era lo que yo quería, que no se note. ¿Por qué? Para que se den cuenta que desaparece el ácido araquidónico. ¿Entendido? Desaparece el ácido araquidónico, por lo tanto desaparece el leucotrieno, la prostaglandina, la prostaciclina, el tromboxano. Todo desaparece. Todo desaparece. Recuerden eso. Ahora, ¿cuál es la parte mala de que desaparezcan todos? El problema está con los leucotrienos. ¿Alguien me puede decir qué sucede cuando desaparecen los leucotrienos? ¿Qué sucede cuando desaparecen los leucotrienos? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué va a suceder cuando desaparecen los leucotrienos? ¿Aparece el asma? Sí. ¿Ya? Sí, Condori, aparece el asma. ¿Otra cosa? Hay algo más importante que eso. ¿Qué pasa cuando desaparecen los leucotrienos? ¿Qué pasa, Lisana? Explica bien. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? A ver, si juntamos lo que has escrito por partes, Lisana, ese es el problema de escribir por partes. Si desaparecen los leucotrienos, las defensas ya no van a funcionar. Ya mejor así, ya más rápido. Las defensas no funcionan. Las defensas van a dejar de trabajar en el cuerpo del paciente. ¿Por qué? Porque no hay leucotrienos. Recuerden, los leucotrienos son las sustancias que llaman a las defensas. Los leucotrienos son las sustancias que hacen trabajar a las defensas. ¿Ya? Y se supone que a eso es lo que le decíamos la quimiotaxis. Entonces se supone que desaparecen los leucotrienos y por lo tanto las defensas ya no funcionan. Ahora, ¿eso en esta enfermedad me interesa? Sí. En esta enfermedad los corticoides me interesan bastante. ¿Por qué? Porque la artritis reumatoide, jóvenes, es una enfermedad que está causada por las defensas. Las defensas del paciente están destruyendo el cartílago de las articulaciones y por eso está habiendo la destrucción del cartílago articular. ¿Por qué? Porque las defensas son las que están destruyendo el cartílago. Si yo le pongo corticoide, ¿qué va a suceder? Las defensas van a dejar de funcionar. Y si las defensas dejan de funcionar, ya no va a haber destrucción del cartílago.
el cartílago ya no se va a destruir. El cartílago no se va a destruir. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces, aparte de que el corticoide nos va a quitar la inflamación, el corticoide disminuye el trabajo de las defensas. Y con eso también podemos detener el avance de la enfermedad. ¿Ok? Dicen, los glucocorticoides son útiles en las primeras etapas de la artritis reumatoide, ya sean solos o asociados a los AINES. Se administra 10 miligramos de prednisona diarios para el alivio de los síntomas y retrasan la lesión articular. ¿Por qué retrasan la lesión? Porque como disminuye el trabajo de las defensas ya no van a destruir el cartílago. Bien, deben de usarse dosis mínimas debido al riesgo elevado de efectos colaterales. ¿Cierto? Los corticoides son fármacos peligrosos por las reacciones adversas o riesgos colaterales, como dice ahí. Como cuáles, por ejemplo. Recuerden, los corticoides pueden provocar osteoporosis. Los corticoides pueden provocar cataratas, síntomas cushinoides, le puede dar el Cushing al paciente, y también pueden generar hiperglicemia, aumento de glucosa en la sangre. Entonces los corticoides no son sustancias buenas al 100%. Ojo, los corticoides pueden generar osteoporosis, cataratas, síntomas cushinoides, hiperglicemia, etc. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Ojo, ahí tenemos problemas. Por lo tanto, los corticoides se deben de utilizar con mucho cuidado. El deflazacort tiene efectos antiinflamatorios similares a los de la prednisona, que es una buena alternativa al tratamiento con prednisona o prednisolona. La inyección intraarticular, esa es otra forma. Cogemos corticoide en ampolla y le inyectamos esa ampolla de corticoide de frente a la articulación. A eso es lo que le decimos la inyección intraarticular. La inyección intraarticular o en partes blandas de corticoides puede estar indicada ocasionalmente, generalmente, cuando hay una sola articulación que provoca una discapacidad importante. Es decir, ¿cuándo vamos a utilizar ampollas de corticoide? Cuando el paciente tiene una sola articulación dañada. Entonces, ¿qué hago? Cargamos el corticoide en una jeringa y eso se inyecta de frente en la articulación. Este procedimiento lo tiene que hacer solamente el médico. Colocar corticoide dentro de la articulación. Y se supone que esto solo se realiza cuando el paciente tenga una sola articulación dañada. Pero ¿qué pasa si el paciente tiene 2, 3 articulaciones dañadas? Si el paciente tiene más articulaciones dañadas, ya no vamos a utilizar corticoide en inyección intraarticular. Utilizaremos el corticoide por vía oral. ¿Ok? Eso entonces recuerden. ¿Qué nos dice? El Colegio Americano de Reumatología recomienda que los pacientes tratados con glucocorticoides reciban diario 1.500 miligramos de calcio más unas 400 a 800 unidades internacionales de vitamina D. ¿Qué significa esto? Si hay una persona que está consumiendo corticoides a diario, ¿por qué? Porque tiene artritis reumatoide y está tomando sus corticoides diario, a esa persona, aparte del corticoide, le tenemos que agregar calcio con vitamina D. ¿Por qué? Porque recuerden que el exceso de corticoides lo que va a hacer es evitar la entrada de calcio a la sangre y el paciente se descalcifica por culpa de los corticoides. Entonces, para evitar la descalcificación del paciente,
lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es administrar a ese paciente calcio y vitamina D. ¿Entendido? Calcio y vitamina D. Eso es lo que tenemos que indicar al paciente que está consumiendo corticoides a diario. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí, ok. Ahora, hasta ahí se supone que era el tratamiento para detener, detener, eh, no detener, pero era el tratamiento para quitarle el dolor y la inflamación al paciente, ¿correcto? Con los AINES, con los corticoides, podemos quitarle la inflamación, con los AINES le puedo quitar la inflamación más el dolor. Y esa es la diferencia. Recuerden que el corticoide no quita dolor. El corticoide solamente quita inflamación y te baja las defensas. Eso hace corticoide. En cambio, el AINES sí te puede quitar dolor e inflamación. Esa es la diferencia, no se olviden. Ahora, vamos a hablar del tratamiento modificador de la artritis reumatoide. Este tratamiento lo que busca es detener el avance de la enfermedad. Ojo. A ver, ¿qué dice? Wisa. Si sufre de hipertensión, acá estamos hablando de artritis reumatoide. ¿Eh? Otra cosa sería que el paciente tenga artritis reumatoide más hipertensión arterial. Si el paciente tiene artritis reumatoide más hipertensión arterial, ni siquiera le darías corticoide, porque el corticoide aumenta la presión arterial. Entonces ahí ni siquiera le darías eso, o sea, por gusto ya que digas calcio. No, porque para empezar ni siquiera le tendrías que dar corticoide, porque el corticoide ya sube la presión arterial. Entonces, lamentablemente en esos casos, el paciente pues no va a poder recibir corticoide. Entonces, ¿qué te queda? Darle AINES nada más y el paciente se quedaría con AINES nada más. Entonces, ahí tendrías que decidir. Por eso se supone que ustedes pues ya han hecho corticoides y por eso ustedes ya saben a qué personas no se les puede dar nunca corticoides. Busquen la clase, repasen. ¿Qué más tenemos acá? Se supone que existen dos tipos de fármacos que van a trabajar en este caso. Ya, y tenemos dos tipos de fármacos que van a detener el avance de la enfermedad. ¿Cuáles? Los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, y para no decir fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, se le dice FARME. ¿Entendido? Y tenemos los FARME tradicionales y tenemos los FARME modernos. FARME tradicionales son los fármacos antiguos y los modernos son los que recién han salido al mercado. ¿Entendido? Entonces, fíjense bien el nombrecito. Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. ¿Entendido? Fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Antiguamente, creo que solamente les decían antirreumáticos, ¿no? De repente, cuando ustedes han hecho primer ciclo, segundo ciclo, cuando han llevado medicamentos esenciales, ahí de repente por ahí les han hablado que existen los antirreumáticos, o
nunca han hecho eso. ¿Nada? Bueno, existen entonces, jóvenes, los fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad. Y tenemos los fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad tradicionales, y los fármacos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad modernos. ¿Entendido? Listo. Seguimos. Vamos a comenzar entonces a ver qué son estos fármacos. Y vamos a comenzar hablando sobre los fármacos tradicionales. ¿Ok? Y vamos a aprender a ver qué son los fármacos tradicionales. Vamos a ver. Primer fármaco tradicional. El primer fármaco tradicional viene a ser la sulfasalacina. Sulfasalacina. La sulfasalacina viene a ser el primer fármaco tradicional que vamos a estudiar. ¿Qué es la sulfasalacina? La sulfasalacina, jóvenes, viene a ser una mezcla de dos fármacos. Ojo, es una mezcla de dos fármacos. ¿Qué fármacos se mezclan para formar la sulfasalacina? La sulfasalacina está formado de la mezcla de sulfapiridina más mesalacina. Sulfapiridina más mesalacina. Ojo con eso. Sulfapiridina más mesalacina. La sulfapiridina es un fármaco que pertenece a la familia de las sulfas. Así que ahorita ahí en sus cabezas deben estar recordándose las sulfas, ¿ah? La sulfapiridina pertenece a la familia de las sulfas. Y como pertenece a las sulfas, ojo, las sulfas tienen bastantes reacciones secundarias, ¿eh? Ojo, las sulfas. La mesalacina, en cambio, la mesalacina pertenece a la familia de los salicilatos. ¿Qué quiere decir? Que la mesalacina pertenece a la familia de la aspirina, los salicilatos, el ácido acetil salicílico. Ahí está la mesalacina. La mesalacina, ojo, pertenece a los salicilatos. Recuerden eso, la mesalacina. Y como pertenece a los salicilatos, se supone que es antiinflamatorio. ¿Entendido? Pertenece a los antiinflamatorios. Entonces, la sulfasalacina tiene dos componentes. Uno que viene a ser las sulfas y el otro que viene a ser la mesalacina, que es un salicilato. Vamos a recordar esto. Las sulfas. Acuérdense de este sistema que ya hemos hecho, ¿eh? Acuérdense de este sistema. Este sistema es el sistema que nos ayuda a producir ácido fólico. Ácido fólico. Ojo. Y fíjense las enzimas que participan en la producción de ácido fólico. A ver, ¿a cuál de estas enzimas que están en el rectángulo blanco? ¿Ya? En el rectángulo blanco tenemos a las enzimas. ¿A cuál de esas enzimas bloquean las sulfas? A ver, ¿quién acierta? Sin hacer trampa. Las sulfas. ¿A qué enzima bloquean las sulfas?
ver. ¿Nadie? Uy, caray. A ver, fíjense. Tarde su reacción, cuando ya pasé. La sulfapiridina, que viene a ser una sulfa, la sulfapiridina lo que va a hacer es bloquear a la dihidropteroato sintetasa. Y cuando se bloquea la dihidropteroato sintetasa, se va a bloquear toda la producción del ácido fólico. ¿Y el ácido fólico para qué me sirve? El ácido fólico sirve para la multiplicación del ADN. Y si no existe ácido fólico, el ADN no se va a multiplicar. ¿Y saben en qué células va a suceder esto? En las células de las defensas. Entonces, si nosotros damos sulfapiridina, las células de las defensas no se van a multiplicar. Por lo tanto, las defensas van a disminuir en el cuerpo del paciente. Por eso es lo que se le da a esta persona sulfapiridina. ¿Entendido? Para que disminuya la multiplicación de las defensas. Ojo. Y la otra, la mesalacina, les dije, la mesalacina pertenece a la familia de los salicilatos. ¿Y los salicilatos qué son? AINES. Entonces, ¿qué hace la mesalacina? Bloquea la ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2, por lo tanto desaparece la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2 y desaparece la inflamación. Entonces la mesalacina es el antiinflamatorio. La sulfapiridina es el que disminuye las defensas. Ahí está el detalle. Ojo. Otro fármaco tradicional y que ha sido muy famoso los primeros meses de la cuarentena es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina es un fármaco que se utiliza en la malaria, por eso ahí les pongo. Es antipalúdico. Antipalúdico, o sea, se utiliza contra el paludismo. Y paludismo es lo mismo que malaria. Es un antipalúdico que se encarga de bloquear la liberación de prostaglandinas. O sea, la hidroxicloroquina te disminuye prostaglandinas. Y si disminuye prostaglandinas, disminuye la inflamación. Disminuye o bloquea la proliferación linfocítica, es decir, disminuye la multiplicación de linfocitos. Y si disminuyen los linfocitos, disminuye las defensas. Bloquea la producción de inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas son proteínas encargadas de las defensas, entonces disminuye las defensas. Bloquea a la interleuquina 1. La interleuquina 1 es parte de nuestras defensas. Disminuye las defensas. Bloquea a la histamina y bloquea a la serotonina. La histamina y la serotonina participan en la inflamación. Ojo, entonces, conclusión, hidroxicloroquina, ¿qué hace? Disminuye la inflamación y disminuye las defensas. Eso es lo que hace hidroxicloroquina. Disminuir la inflamación y disminuir las defensas. Ahora, hidroxicloroquina, dice, según su mecanismo de acción, es un fármaco que detiene la inflamación generalizada, ¿cierto? Le está quitando la inflamación y disminuye las defensas del cuerpo. Exacto, eso es lo que hemos visto al inicio. La dosis de hidroxicloroquina que se utiliza son entre 200 a 400 miligramos al día. Aunque no es frecuente, su principal efecto secundario es la toxicidad retiniana. Ojo con eso. Por lo tanto, una persona que consuma hidroxicloroquina debe de acudir constantemente al oftalmólogo para darse cuenta si ya le está causando daño a su retina, porque el paciente podría quedar ciego. Así que cuidado con la hidroxicloroquina. Por eso los españoles, cuando empezó la cuarentena del COVID-19, los españoles comenzaron a utilizar hidroxicloroquina. ¿Para qué?
porque decían que el COVID-19 provocaba inflamación generalizada. Entonces, ellos empezaron a dar hidroxicloroquina para controlar la inflamación generalizada. Pero ¿qué pasó? Les empezó a malograr la vista a esas personas. Y por eso se supone que hace unos meses atrás la hidroxicloroquina ha sido retirada del tratamiento del COVID-19. Está prohibido usar hidroxicloroquina en el COVID-19. ¿Por qué? Porque le causa más peligro a nivel de la vista. Ojo con ese detalle. Hidroxicloroquina. Otro fármaco tradicional que existe es el metotrexato. Y de repente ustedes han escuchado bastante del metotrexato. No sé, de repente. ¿Qué es el metotrexato? El metotrexato es un fármaco bloqueador de la enzima dihidrofolato reductasa. El metotrexato bloquea la enzima dihidrofolato reductasa. Ojo, bloquea la enzima dihidrofolato reductasa, con lo cual se evita la producción de ácido fólico. Ajá, bloquea a la dihidrofolato reductasa. Con esa enzima también ya la hemos estudiado. Es antiinflamatorio, o sea, te quita la inflamación, y es inmunosupresor, o sea, te disminuye las defensas. ¿Cuánto se administra? Desde 7.5 hasta 25 miligramos semanales por vía oral o vía parenteral. A ver, fíjense, ¿dónde trabaja el metotrexato? Les dije, bloquea una enzima, el metotrexato. El metotrexato, vamos a repetir, bloquea a la dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa. O sea, ahí, fíjense, el metotrexato bloquea a la dihidrofolato reductasa. Por lo tanto, se anula la producción. Justo es la última etapa de producción del ácido fólico. Esa etapa se anula. ¿Okay? Esa etapa se anula. Metotrexato. Como está anulando la producción de ácido fólico, se supone que no va a haber la multiplicación del ADN, por lo tanto no va a haber multiplicación de las defensas. Pero ¿cuál es lo malo del metotrexato? El metotrexato puede causar mucositis, inflamación de las mucosas, trombocitopenia, aumento de las enzimas hepáticas, es decir, aumenta la aspartato aminotransferasa, la alanina aminotransferasa, la fosfatasa alcalina. Cuando aumentan las enzimas hepáticas, eso es sinónimo de daño a nivel del hígado. Recuerden eso. ¿Qué más puede provocar el metotrexato? Pancitopenia, disminución de todas las células de la sangre, cirrosis, neumonitis, somnolencias. Ojo, entonces no es un fármaco simple, es un fármaco que te causa demasiados efectos adversos, por lo tanto se considera como un fármaco peligroso al metotrexato, porque la pancitopenia, incluso ahí en la pancitopenia, ojo, ahí deberíamos de especificar que está atacando solamente a lo que es la sangre, por lo tanto este metotrexato se está metiendo a la médula ósea, que viene a ser la productora de sangre, y lo que va a hacer es dañar a la médula ósea, el metotrexato, así que hay que tener cuidado con ese detalle. La sobredosis, sus síntomas iniciales pueden ser, o sea, cuando hay una sobredosis de metotrexato, el paciente puede tener anorexia, disminución ponderal progresiva, es decir, baja de peso rápidamente, diarrea sanguinolenta, leucopenia, depresión y coma. Ojo, se supone que esto sucede cuando hay una sobredosis y estas alteraciones las vamos a ver 6 horas después de haber ingerido la sobredosis de metotrexato. Por lo tanto, ¿esto puede causar la muerte de la persona? Sí,
Sí, por las hemorragias internas que puede provocar el exceso de metotrexato. Por eso hay que tener bastante cuidado si es que vamos a recetar metotrexato. No vaya a ser que la persona intente matarse tomando metotrexato. Y sí lo va a conseguir, porque le va a dañar la sangre. Fíjense, a nivel hematológico, suprime la hematopoiesis, o sea, suprime la producción de sangre, provoca anemia, causa anemia plástica, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia. A nivel hepático, ¿qué ocurre? A nivel hepático va a haber la presencia de daño hepático, por eso van a aumentar las enzimas hepáticas. A nivel pulmonar causa neumonitis, derrame pleural. A nivel renal te puede producir una insuficiencia renal. A nivel térmico te puede producir el síndrome de Stevens-Johnson o te puede producir el síndrome de Liel, que viene a ser la destrucción de la piel. Entonces, incluso hasta te puede dar una especie de psoriasis por culpa del metotrexato. Conclusión, el metotrexato es un fármaco peligroso. El metotrexato es un fármaco que no se debería de utilizar de inmediato. El metotrexato se debe de utilizar en casos graves. Porque miren, este es el síndrome de Stevens-Johnson, que aparece con la destrucción del labio y luego se empieza a destruir la piel del cuerpo y miren cómo se le sale la piel al paciente. Este es el Stevens-Johnson. Si es que alguna vez no lo había mostrado, bueno, aprendan, este es el Stevens-Johnson. Ojo. Y esto es el síndrome de Liel. El síndrome de Liel también es conocido como la necrólisis epidérmica, ¿okay? Es decir, la destrucción de la piel. En este caso, en el síndrome de Liel, lo que va a existir son la formación de ampollas, bolsas con agua, se levanta la piel y luego se revienta de esas ampollas y se rompe la piel y la piel se empieza a salir al reventarse las ampollas y el paciente se queda sin piel. Ese es el síndrome de Liel. ¿Se parece al Stevens-Johnson? Bueno, el único parecido es de que en los dos casos se destruye la piel del paciente. ¿Y esto por qué aparece? Por rechazo al fármaco. Y ojo, tengan cuidado. Todos los fármacos del planeta pueden provocar Stevens-Johnson o pueden provocar síndrome de Liel. Solamente que algunos fármacos provocan más casos. O sea, es más frecuente con algunos fármacos. Por ejemplo, ¿con quién? Con el metotrexato. Con él es más frecuente, pero no significa que sea el único. Les digo, cualquier fármaco puede provocarte síndrome de Stevens-Johnson o síndrome de Liel. ¿Por qué? Porque es una forma de rechazo al fármaco. En general, la primera elección recae sobre la sulfasalacina o la hidroxicloroquina. Cierto, cuando el paciente llega con artritis reumatoide, lo primero que debemos de usar es sulfasalacina o hidroxicloroquina. El metotrexato se debe de dejar solamente para los casos graves. Cuando el paciente tiene ya una artritis reumatoide grave, es una situación grave la que tiene el paciente, ahí recién vamos a utilizar el metotrexato. Caso contrario, no se usa. Cambiamos. Ahora, la competencia son los modernos. Dentro de los modernos tenemos a un producto llamado leflunomida. Leflunomida. La leflunomida es un inhibidor selectivo de la enzima dihidroorotato deshidrogenasa. ¿Y qué hace la dihidroorotato deshidrogenasa? La dihidroorotato deshidrogenasa es la enzima que se encarga de producir pirimidina. Y la pirimidina es una sustancia importante para formar ADN. Entonces, si bloqueamos a la dihidroorotato deshidrogenasa, ya no se va a formar piridina. Y si no hay piridina, se supone que no va a haber una producción normal de ADN.
Por lo tanto, si no hay la producción normal de ADN, ya no va a haber multiplicación celular. ¿A qué células ataca esta leflunomida? A los linfocitos. Y por lo tanto, evitamos la multiplicación de linfocitos, y si disminuyen los linfocitos, disminuyen las defensas del paciente. Ese es el mecanismo de la leflunomida. Ahora, esta leflunomida se puede utilizar en artritis. También hay una enfermedad llamada artritis psoriásica, ¿ya? Y es una alternativa cuando el metotrexato ya no funciona. Leflunomida. Los efectos secundarios de la leflunomida son diarrea, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, decaimiento, úlceras en la boca, dolor abdominal, hipertensión, dolor de cabeza, mareo, debilidad, hormigueo. Los efectos secundarios más importantes son la depresión del sistema inmune, y eso era lo que buscábamos con la leflunomida, que disminuya el trabajo de las defensas. ¿Por qué? Porque recuerden que la artritis reumatoide está causada por las defensas. Entonces, si disminuyen las defensas, perfecto el tratamiento. Otro fármaco moderno es el etanercept. El etanercept está compuesto de dos partes. Una de ellas es una porción de la inmunoglobulina humana y la otra es un receptor del factor de necrosis tumoral. El medicamento se une de forma específica al factor de necrosis tumoral, lo bloquea y por lo tanto inhibe la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué hace el etanercept? Bloquea, ojo, bloquea al factor de necrosis tumoral. Recuerden eso. Etanercept bloquea al factor de necrosis tumoral y gracias a eso disminuye la inflamación en el paciente. Viene en forma de ampollas, se administra por vía subcutánea de 1 a 2 veces a la semana. Ojo, no existe por vía oral porque el ácido del estómago anula al fármaco. Entonces solamente existe para vía subcutánea. Los efectos secundarios, ahí por ejemplo ustedes tienen la lista, ya no voy a leer porque eso ustedes lo pueden leer en su casa, los efectos secundarios. Pero siempre pues hay que tener cuidado y a veces pues se tiene que ver riesgo-beneficio. Y a veces en estos pacientitos no tenemos de otra que utilizar el fármaco, a pesar que tiene demasiados efectos secundarios. Otro producto que se utiliza en la artritis reumatoide es el rituximab. Rituximab viene a ser un anticuerpo monoclonal. Quiere decir que esta es una especie de vacuna, vamos a decirlo así para entendernos. Es un anticuerpo monoclonal, es un tipo de proteína que se une a la superficie de un tipo de glóbulo blanco. ¿A qué glóbulo blanco ataca? Al linfocito B. Ojo, y se supone que cuando se une al linfocito B, lo mata. Muere el linfocito B. Por lo tanto, si disminuye la cantidad de linfocitos, disminuye las defensas. Ojo, disminuye las defensas. ¿En qué caso se utiliza rituximab? Se utiliza para dos enfermedades. Se utiliza para los casos de linfoma, sobre todo para el linfoma no Hodgkin, que viene a ser un cáncer del sistema linfático. Para eso se utiliza. Y también se utiliza en la artritis reumatoide. ¿Entendido? Ahora, el rituximab se tiene que utilizar cuando fracasen los otros tratamientos. ¿Entendido? Así que el rituximab no se utiliza de inicio, solo cuando fracasen los otros tratamientos. Siguiente fármaco. El siguiente fármaco se denomina infliximab. El infliximab también es un anticuerpo monoclonal con potente acción antiinflamatoria. Fundamentalmente hace dos cosas. Disminuye el factor de necrosis tumoral, por lo tanto
al disminuir esto, va a desaparecer la inflamación y su otra acción es que induce la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular. Entonces, el infliximab, ¿qué provoca? Muerte celular. ¿Pero muerte celular de quiénes? De los linfocitos. Entonces, otra vez, este fármaco es otro fármaco que también mata a los linfocitos. ¿Entendido? Se le denomina tratamiento biológico. ¿Por qué? Porque trae en su interior anticuerpos. Se puede utilizar para diferentes enfermedades causadas por las defensas, como por ejemplo la artritis reumatoidea, la espondiloartropatías, la artritis psoriásica, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, la psoriasis, la sarcoidosis. Es un tratamiento potente que debe de aplicarse bajo supervisión médica, nada más. Infliximab. Es preciso, antes de empezar el tratamiento, descartar que haya alguna infección. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una infección o tiene una bacteria dentro de su cuerpo, con el infliximab le vamos a quitar las defensas. Entonces la bacteria que está dentro de su cuerpo, ¿qué va a pasar? Se va a liberar y la bacteria va a empezar a atacar, y como el paciente se está quedando sin defensas, esa bacteria podría matar al paciente. Entonces hay que tener cuidado con el infliximab. Otro fármaco que se utiliza en la artritis reumatoide es anakinra. El anakinra es un bloqueador del receptor de interleuquina 1. Ojo, por eso también podemos decir que anakinra bloquea a la interleuquina 1. Si se bloquea la interleuquina 1, ¿qué va a suceder? Se anula la inflamación, desaparece la inflamación del cuerpo y por lo tanto también desaparece la destrucción del cartílago. Entonces, excelente anakinra, sí. La interleuquina 1 además estimula la destrucción de hueso. Entonces, si bloqueamos a la interleuquina 1, ya no se destruye hueso. ¿Entendido? Ya no se destruye hueso. En la actualidad están pidiendo que la anakinra ya no se llame fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, sino están pidiendo que anakinra se llame modificador de la respuesta biológica. Bueno, ese es un pedido, ya veremos más adelante si le cambian o no el grupo al anakinra, pero por el momento está dentro de los fármacos. ¿Entendido? Entonces, como se dan cuenta, existen bastantes fármacos, modernos que han salido, ¿no? Y que se pueden utilizar no para curar la artritis, sino para detener la enfermedad. Nada más. Lo que van a hacer estos fármacos es detener la enfermedad, pero en ningún momento van a curar la enfermedad. Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Entendido? No curan la enfermedad, solamente detienen la enfermedad. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de otra enfermedad. La otra enfermedad es llamada la osteoartritis. La osteoartritis, jóvenes, es una enfermedad que se parece a la artritis que hemos visto ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Que la artritis estaba causada por las defensas. Las defensas eran las que destruían el cartílago. En cambio, en la osteoartritis, el cartílago de las articulaciones se destruye por trauma. ¿Cuál es el trauma? El trauma es que la persona aplasta su articulación hasta que la articulación suena, ¡proc! A lo que muchas personas le dicen, se sacó conejos. Ajá, ya. Entonces se supone que ahí está el trauma. Cada vez que ustedes aplastan su articulación hasta que suene la articulación, ahí tú estás malogrando el cartílago. Y de acá a unos años, ese cartílago va a estar bien malogrado por culpa de ese trauma que tú mismo te has provocado y te va a dar esta enfermedad, la osteoartritis.
En algunos textos no le dicen osteoartritis, en algunos textos le dicen artrosis. Ojo, y de repente ustedes han escuchado más hablar de la artrosis. Esta es la artrosis. ¿Entendido? Ahora, los medicamentos que tenemos para la artrosis. Para la artrosis tenemos dos, dice. Los fármacos que modifican la sintomatología, es decir, los fármacos que le van a quitar el dolor al paciente, el dolor de su articulación. Y los fármacos modificadores de la enfermedad, es decir, los fármacos que detengan la enfermedad. Detalle, no existen. Entonces, ¿qué cosa es lo único que tenemos para ofrecer al paciente con artrosis? Fármacos que detengan la sintomatología. ¿Qué quiere decir? Calmantes. ¿Por qué? No existe tratamiento para curar una articulación. No existe fármacos que puedan volver a crecer el cartílago. No existe ningún fármaco que ayude a que vuelva a crecer el cartílago. Si el cartílago se malogra, el cartílago se queda malogrado. Lo que están intentando en la actualidad hacer es colocar células madre en la zona donde está el cartílago malogrado. ¿Para qué? Para que la célula madre ayude a producir nuevo cartílago. En algunas personas está funcionando, pero en otras personas no está funcionando esta técnica. Por lo tanto, hasta la fecha no existe tratamiento para que el cartílago vuelva a crecer. Entonces, cuando una persona tiene artrosis, lamentablemente no hay solución para su enfermedad. Ni siquiera hay tratamiento para detener la enfermedad, cosa que el paciente no se complique. No existe eso. Lo único que existe para los casos de artrosis es calmarle el dolor de la articulación. Punto. Pero no hay tratamiento para curar. ¿Entendieron? ¿Se entendió? Bueno, digamos. Entonces, ¿qué fármacos tenemos que pueden ayudar a modificar la sintomatología? ¿Qué fármacos van a ayudar a calmar la molestia en el paciente? Tenemos los fármacos de acción rápida, o sea, fármacos que el paciente consume y al toque le quita la molestia, y tenemos los fármacos de acción lenta. El paciente consume el fármaco y poco a poco le va a quitar la molestia. A los fármacos de acción lenta se les llama Cisadoa, por sus siglas en inglés, que ahí está entre paréntesis. Cisadoa es un fármaco que calma la molestia de la artrosis, pero lo calma de manera lenta. ¿Entendido? En cambio, los fármacos de acción rápida son fármacos que el paciente consume y de inmediato le quitan la molestia al paciente. Vamos a empezar entonces con los fármacos de acción rápida. ¿Qué fármacos de acción rápida tenemos? Tenemos a los analgésicos, nada más. ¿Quiénes son los analgésicos? El paracetamol, el metamizol. Esos son analgésicos. Excelente. ¿Por qué? Porque en este caso el paciente lo único que tiene es dolor. No hay inflamación, solamente hay dolor. Entonces, lo ideal sería utilizar analgésicos, paracetamol o metamizol. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque yo lo único que quiero es quitarle el dolor al paciente. Nada más. Ahora, y si los analgésicos no funcionan, ¿qué opción tengo? Tengo la opción de utilizar los AINES. ¿Por qué? Porque recuerden que hay AINES que quitan el dolor. Aparte de quitar la inflamación, quitan el dolor. Entonces empezaríamos a buscar qué AINES quitan el dolor. ¿Cierto?
y buscaríamos que AINES quitan el dolor. Recuerden eso. ¿Ya? Entonces, ojo, para la artrosis tenemos a los analgésicos y tenemos a los AINES. Ahora, los corticoides, perdón, ahí está mal escrito, debe decir corticoides. Los corticoides intraarticulares, en casos de artrosis, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el corticoide es antiinflamatorio. Y hay casos en los cuales la artrosis no tiene demasiada inflamación. Lo que más tiene es dolor. Entonces hay que evaluar bien el caso, ¿ya? Y si fuese el caso que el paciente tenga bastante inflamación, bueno, me serviría el corticoide. Pero si el paciente no tiene mucha inflamación, no me va a servir el corticoide. ¿Entendido? ¿Se entiende? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué habrá pasado? Ya. Eso con respecto a los AINES y analgésicos. Ahora, con respecto a los CISADOA, recuerden, los CISADOA son fármacos que van a quitar la molestia, pero van a quitar la molestia de forma lenta, ¿ok? Se va a demorar en quitarle la molestia al paciente. ¿Cuáles son los CISADOAs? Tenemos dos grupos acá. Uno, los precursores de matriz cartilaginosa. Precursores de matriz cartilaginosa. ¿Quiénes están dentro de los CISADOA? Los sulfatos de glucosamina, el condroitin sulfato y el ácido hialurónico. Estas sustancias son sustancias que ayudan, dice, a formar la matriz cartilaginosa. Ayudan. Y el otro fármaco que existe es un modulador de las citoquinas llamado diacereína. Ahorita vamos a ver qué es eso. Vamos con los precursores de la matriz cartilaginosa. Para esto tenemos que aprender que existe el glucosaminoglicano. Glucosaminoglucano, y tiene varios nombres. Glicosaminoglicano, glucosaminoglicano, glicosaminoglucuronano, o también le dicen mucopolisacáridos. Existen dos tipos de glicosaminoglicanos. Existen los glicosaminoglicanos estructurales y existen los glicosaminoglicanos de secreción. Vamos con los estructurales. Los glicosaminoglicanos estructurales tenemos al condroitin sulfato y tenemos al ácido hialurónico. ¿Qué hacen estos glucosaminoglicanos? Como se dicen estructurales, ellos son los que forman al cartílago. Entonces ahí estamos teniendo sustancias que van a ayudar a formar cartílago. En cambio, los glucosaminoglicanos de secreción son sustancias líquidas. Por ejemplo, tenemos a la heparina. La heparina pertenece a los glucosaminoglicanos de secreción. Y ya sabemos que la heparina es un anticoagulante. Entonces recuerden esos dos tipos de glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos se encuentran en los tejidos conectivos cumpliendo varias funciones. Ojo, una de las funciones principales que tienen los glucosaminoglicanos es la de jalar agua. Jala agua. El glucosaminoglicano jala agua. Si nosotros aplicamos glucosaminoglicanos, por ejemplo, en mi pierna, este glucosaminoglicano va a jalar agua y mi pierna se puede hinchar. ¿Por qué? Porque se llena con agua. Entonces, ojo, cuidado con eso, ¿eh? Los glucosaminoglicanos, ¿qué es lo que hacen? Jalan agua. Entonces vamos acá. Primer fármaco, el sulfato de glucosamina. El sulfato de glucosamina lo que va a hacer es producir glucosaminoglicano. ¿Dónde? En el cartílago. Entonces, ¿qué va a suceder? Si se forma glucosaminoglicano dentro del cartílago, ¿qué cosa hace el glucosaminoglicano?
¿Qué va a suceder? El glucosaminoglicano, si aparece dentro del cartílago, este glucosaminoglicano va a jalar agua. Entonces el agua se va a meter al interior del cartílago. ¿Y qué pasa? El cartílago de lo que se estaba destruyendo y el cartílago ya estaba delgadito, al meter agua al interior del cartílago, el cartílago comienza a hincharse y se llena con agua y el cartílago se infla como un globo. Por lo tanto, aparentemente el cartílago creció, pero no es que se ha multiplicado el cartílago y apareció nuevo cartílago. No, no, no. El pedazo de cartílago que quedaba en su articulación ha jalado agua del glucosaminoglicano y el agua se metió al cartílago. Y ese pequeño cartílago que quedaba se infló como un globo lleno de agua. Y por eso aparentemente regresó el cartílago. Falso. Lo que hemos hecho ha sido inflar, llenar de agua el pedazo de cartílago que aún quedaba y de esa manera la articulación parece que vuelve a tener cartílago y por eso el paciente comienza a mover su articulación y ya no le duele. ¿Pero por qué es? Porque el pedazo de cartílago que le quedó se llenó con agua y se infló como un globo. Y de esa manera que estoy haciendo, le estoy quitando el dolor porque ya no le va a doler al paciente porque su cartílago está otra vez hinchado. ¿Pero hinchado de qué? De agua. El glucosaminoglicano lo único que hace es jalar agua. Entonces tengan presente ese detalle. El sulfato de glucosamina se consume de manera diaria, 1500 miligramos cada 24 horas, antes de las comidas. Una sola dosis, ¿ok? Por vía oral. Diario, sulfato de glucosamina. En cambio, condroitin sulfato. El condroitin sulfato hace lo mismo, ¿ya? El condroitin sulfato va a formar glucosaminoglicano. ¿Dónde? Forma glucosaminoglicano dentro del cartílago otra vez. ¿Y qué hace el glucosaminoglicano? Jala agua. Y el agua entra al cartílago y por lo tanto el cartílago se hincha otra vez. Y listo. Y por eso le hace creer al cuerpo que el cartílago creció. Pero el cartílago no es que ha crecido porque se multiplicó. El cartílago ha crecido porque se infló con agua, se llenó con agua. ¿Me entiendes? Y por eso parece que hubiese crecido el cartílago, pero es falso. La dosis, 800 miligramos al día o 400 miligramos cada 12 horas, depende cómo lo quieran dar, y se utiliza, supuestamente se utiliza por 3 meses y después de 3 meses se descansa 2 meses. 2 meses no se toma y después nuevamente se toman 3 meses. 3 meses se toma, 2 meses se descansa. 3 meses se toma, 2 meses se descansa. Se consume de manera diaria el condroitin sulfato, recuerdo. Pero el detalle es que se toma 3 meses, 2 meses de descanso, toda su vida. También tenemos al ácido hialurónico. El ácido hialurónico es glucosaminoglicano. O sea, no es que él va a formar, no. El ácido hialurónico es glucosaminoglicano. ¿Entendido? Por lo tanto, cuando nosotros administramos ácido hialurónico, ¿qué cosa le estamos dando al paciente? Glucosaminoglicano. Y este ácido hialurónico, ¿a dónde se va a meter? Al cartílago de la articulación. Entonces, ¿qué va a suceder? Como es glucosaminoglicano, este ácido hialurónico comienza a jalar agua y por lo tanto el agua entra al cartílago y el cartílago se hincha. Y listo. Como el cartílago se volvió a hinchar, el paciente ya no siente dolor. ¿Por qué? Porque piensa su cuerpo que ha regresado el cartílago a su lugar. Pero mentira, pues el día que deje de tomar el fármaco, ese cartílago se va a desinflar y nuevamente le va a venir el dolor al paciente. Así es que acá estamos engañando nada más a la articulación, porque lo único que estamos haciendo es meterle agua al cartílago para que ese cartílago se hinche. ¿Cómo se consume el ácido hialurónico? Se administra
semanalmente o se puede administrar mensualmente, depende. Si vamos a poner la ampolla semanalmente, son 10 miligramos por semana, pero podemos aplicar de un solo golpe una ampolla de 20 miligramos y eso le puede durar todo el mes. Entonces, el ácido hialurónico se puede inyectar una por semana o una por mes. Eso ya depende de la persona y del dinero que tenga la persona. ¿Entendido? Esos son los precursores de la matriz cartilaginosa, pero en ningún momento, ojo, que quede bien claro, en ningún momento estos fármacos están haciendo multiplicar al cartílago, que el cartílago se está reproduciendo. No, para nada. Cartílago destruido, destruido se queda. Y estos medicamentos lo único que hacen es engañar a la articulación, haciéndole creer que el cartílago está creciendo. Pero falso, el cartílago no está creciendo, sino que están llenando de agua al cartílago. Y el agua se está metiendo al centro del cartílago y por eso el cartílago se hincha, pero se hincha por el agua que acumula en su interior. ¿Ok? Por último, tenemos al modulador de citoquina. El modulador de citoquina es conocido como diacereína. ¿Qué hace la diacereína? La diacereína es un bloqueador de la interleuquina 1. Bloqueador de interleuquina 1. Ojo, la diacereína. Y aparte de eso, la diacereína es antiinflamatorio y analgésico. Bien con eso, analgésico, antiinflamatorio. Pero un detalle, la diacereína disminuye la enzima colagenasa. Entonces, cuando nosotros utilizamos diacereína, va a disminuir la enzima llamada colagenasa. Al disminuir la colagenasa, ¿qué va a ocurrir? Ya no va a haber destrucción del cartílago. Y dicen que con eso se detiene la destrucción del cartílago. ¿Por qué? Porque estamos disminuyendo la enzima llamada colagenasa. Nada más. Entonces, la diacereína, ¿para qué sirve? Para disminuir la colagenasa. Y la colagenasa es una enzima que destruye cartílago. Punto. ¿Cuánto se toma? 100 miligramos al día. Se puede tomar 50 miligramos cada 12 horas. Diacereína. Bueno, ahora, todos estos tratamientos jóvenes los tiene que decidir el médico. Recuerden eso. Si nosotros estamos desarrollando en la clase, es para que todos conozcan los nombres de los fármacos y sepan que existen estos